Si en los cultos se habla más de dinero que de salvación, es señal de que algo anda muy mal. Muchos creyentes están siendo seducidos por un sistema que utiliza la fe como un negocio disfrazado de espiritualidad. Puede que estés participando de esto sin darte cuenta, creyendo que sirves a Dios, cuando en realidad estás alimentando una estructura que lucra con la religión. Hoy voy a mostrarte 7 señales contundentes que indican si tu iglesia está más interesada en el dinero que en el reino de Dios. La última señal podría ser el despertar que tu alma necesita. Quédate hasta el final, porque esta revelación puede transformar tu fe y liberar tu vida espiritual. Predicaciones obsesionadas con el tema de la prosperidad son una de las señales más comunes. En muchas congregaciones se observa un giro alarmante hacia la llamada teología de la prosperidad, desplazando al verdadero evangelio de Jesucristo. Si al asistir a un culto, lo que más se resalta es cómo obtener riquezas, atraer dinero y multiplicar tus bienes, algo definitivamente está mal. Jesús nunca enseñó que seguirle te haría millonario, ni ofreció fórmulas mágicas para lograr lujos. Su mensaje fue otro completamente distinto, uno que nos llama al sacrificio, a la entrega, al desprendimiento de lo terrenal. Por el contrario, Jesús dejó muy claro que sus seguidores enfrentarían tribulaciones y momentos difíciles en este mundo. En Juan 16:33 nos recuerda que en Él tendremos paz, pero que en el mundo tendremos aflicciones. Si desde el púlpito no se predica sobre el arrepentimiento, la necesidad de un corazón transformado y la búsqueda del reino antes que cualquier otra cosa, entonces ese púlpito ha sido mal utilizado. El verdadero mensaje de Cristo no se enfoca en tesoros temporales, sino en un Dios que suple lo necesario según su voluntad. El apego a las riquezas fue una advertencia directa de Jesús. Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Marcos 10:25. Esto no significa que tener dinero sea malo, sino que el amor desmedido por él puede convertirse en un ídolo. Cuando una iglesia predica más sobre cómo volverse rico que sobre cómo ser santo y temeroso de Dios, está reemplazando la cruz por la codicia. El apóstol Pablo advirtió sobre quienes utilizan la fe como medio de ganancia y dejó claro que la verdadera riqueza está en el contentamiento con lo que se tiene. 1 Timoteo 6:5-6. La fe verdadera no se puede reducir a una herramienta para obtener bienes materiales. Es, ante todo, una relación profunda con el Creador. Muchas personas se sienten atraídas por este tipo de mensajes porque apelan al deseo natural del ser humano de evitar el sufrimiento. Sin embargo, la Biblia nunca prometió riquezas a quien siga a Cristo. De hecho, los primeros discípulos enfrentaron rechazo, pobreza y persecución. El camino angosto que Jesús describió no incluía mansiones, ni cuentas bancarias llenas, sino cruz, servicio y entrega total. Pablo, uno de los grandes apóstoles, testificó haber aprendido a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Filipenses 4:12. Su fortaleza no provenía de los bienes materiales, sino de su relación con Cristo. La verdadera fe nos enseña que Dios es nuestro proveedor, pero que su propósito no es hacernos ricos, sino transformarnos y hacernos semejantes a Él. Cuando las predicaciones se centran únicamente en prosperidad, el resultado son creyentes desilusionados. Muchos abandonan la fe al no ver cumplidas esas falsas promesas de abundancia. Cuando una persona llega a una iglesia con expectativas de recibir dinero, promociones o soluciones mágicas y no las obtiene, se siente defraudada. Esto ocurre porque se les enseñó a buscar beneficios materiales, no a buscar a Dios. La Biblia nunca garantizó riquezas a todos sus hijos, pero sí prometió su presencia, su amor y su salvación. La verdadera bendición no es tener lujos, sino un corazón transformado por el Espíritu. Si una iglesia valora más la riqueza terrenal que la gracia de Cristo, está encaminando a sus miembros a la frustración y no a la fe. Es por eso que cada cristiano debe examinar cuidadosamente lo que se predica en su iglesia.
La palabra nos exhorta a examinarlo todo y retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Si el mensaje siempre gira en torno al dinero, si se habla más de cómo hacerse rico que de cómo arrepentirse y buscar la santidad, es momento de cuestionar. Una iglesia fiel al Evangelio hablará sobre salvación, sobre vivir en comunión con Dios y prepararse para la eternidad. No será un lugar donde el éxito financiero sea la medida de la fe. Jesús fue enfático en enseñarnos a no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Mateo 6, 19, 20. La gran interrogante que debemos hacernos es: ¿mi iglesia me está enseñando a depender de Dios o a perseguir el dinero? El mensaje genuino del Evangelio no necesita ofertas de prosperidad para ser atractivo, porque tiene el poder de cambiar corazones y ofrecer vida eterna. Si se sustituye esa verdad por promesas financieras, la fe se convierte en un negocio, y el nombre de Dios, que debería ser santificado, pasa a ser utilizado para fines mundanos. La presión constante para dar diezmos y ofrendas es otra señal de que la iglesia puede haber perdido el rumbo. Aunque la Biblia respalda el acto de dar, cuando éste se transforma en una obligación impuesta con miedo o manipulación emocional, algo está fuera de lugar. El apóstol Pablo fue claro al escribir en 2 Corintios 9:7 que cada uno debe dar como propuso en su corazón, no por obligación ni por tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Si dar se vuelve una fuente de culpa o se usa para medir la fe de una persona, estamos ante un uso distorsionado del mensaje bíblico. Cuando el énfasis se coloca en las contribuciones económicas por encima del crecimiento espiritual, se corre el riesgo de desviar por completo la misión de la iglesia. Muchas veces esta presión no es directa, pero se manifiesta en mensajes sutiles que hacen sentir al que no da como si estuviera en pecado o bajo maldición. En algunas congregaciones incluso se llega al punto de señalar públicamente a quienes no diezman, generando un ambiente de vergüenza y temor. Pero Jesús nunca avergonzó a nadie por no tener que dar. Él valoró el corazón, no la cantidad. Recordemos a la viuda pobre que dio solo 2 monedas, y fue elogiada por Jesús no por el monto de su ofrenda, sino por la sinceridad con la que dio. Marcos 12, 41, 44. El problema surge cuando se hacen promesas exageradas sobre el acto de dar, asegurando que grandes ofrendas traerán multiplicaciones financieras como si fuera una inversión garantizada. Esta enseñanza no tiene respaldo bíblico. Dios promete proveer, sí, pero conforme a su voluntad, no según nuestras expectativas humanas. Muchas personas han sido engañadas bajo esta falsa esperanza. La fe no puede construirse sobre un sistema de transacciones con Dios, como si se tratara de dar para recibir. La verdadera generosidad nace del agradecimiento y del reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Él. El propósito de los diezmos y ofrendas es sostener la obra de Dios y bendecir a otros, no enriquecer a líderes ni financiar lujos. Si en una iglesia se habla más de finanzas que del amor y la redención en Cristo, algo está claramente desviado. En la iglesia primitiva, los bienes eran compartidos por amor, no por presión. Hechos 4, 34, 35 nos muestra que los primeros creyentes daban voluntariamente para que nadie tuviera necesidad. Si las donaciones se convierten en una carga, pierden su valor espiritual. Algunos líderes justifican el énfasis en el dinero diciendo que es para mantener la estructura del templo, pero cuando eso reemplaza la oración, la comunión y la fe, la iglesia se transforma en una institución comercial. Una congregación saludable confía en que Dios tocará los corazones para suplir lo necesario, sin recurrir a manipulaciones ni chantajes espirituales. El creyente debe estar atento si en su iglesia se promueve una cultura donde el tamaño de la ofrenda define la espiritualidad de una persona. Dios no exige riquezas para ser adorado. La fe debe estar al alcance de todos, sin importar su situación económica. Si una iglesia condiciona el acceso a sus actividades o pone barreras financieras,
es momento de examinar si esa práctica realmente honra a Dios. La gracia divina es gratuita y no se compra con dinero. Ninguna institución debe convertir la fe en un producto exclusivo. Líderes que exhiben lujo y poder envían un mensaje contradictorio al ejemplo de Cristo. Jesús vivió con humildad, sin apegos materiales, y dijo claramente en Mateo 8:20 que ni siquiera tenía un lugar donde recostar su cabeza. Siendo el Hijo de Dios, eligió la sencillez para mostrarnos el camino. Un líder espiritual genuino no persigue riquezas ni se enorgullece de posesiones. Su enfoque está en servir, guiar y cuidar del rebaño. Hoy, sin embargo, vemos pastores en autos de lujo, trajes caros y mansiones, lo cual levanta serias preguntas. El problema no está en tener bienes, sino en el contraste entre la opulencia de algunos líderes y las carencias de sus fieles. Si un pastor vive en el lujo mientras sus congregantes apenas pueden pagar lo esencial, hay un desequilibrio grave. En 1 Timoteo 3:2-3, Pablo dice que el obispo debe ser irreprochable, moderado y no codicioso. Cuando la búsqueda de estatus y posesiones supera la preocupación por el bienestar espiritual del pueblo, el ministerio se ha corrompido. Esta ostentación no solo daña a la iglesia, sino que promueve una cultura de idolatría. Muchos creyentes comienzan a idolatrar a sus líderes, viéndolos como figuras inalcanzables, como si fueran más santos que los demás. Se les rinde honor y atención que solo deberían ser para Dios. Algunos son tratados como celebridades, olvidando que Jesús reprendió duramente a los fariseos por buscar reconocimiento en lugar de servir. Mateo 23:5-7. Un verdadero pastor sigue el ejemplo de Cristo, que lavó los pies de sus discípulos, Juan 13:14-15. La grandeza espiritual se manifiesta en la humildad, no en el lujo. Cuando un líder justifica su riqueza diciendo que es una prueba de bendición divina, está enviando un mensaje peligroso. Eso da a entender que la pobreza o las dificultades son señales de falta de fe, lo cual contradice completamente las Escrituras. Job perdió todo y aún así fue fiel. Pablo fue encarcelado y sufrió, pero nunca renegó de su llamado. La verdadera bendición está en la paz de Dios, no en la cuenta bancaria. Además, cuando no hay transparencia sobre cómo se usa el dinero en la iglesia, se pierde la confianza de los miembros. Muchos líderes acumulan riquezas a costa de la iglesia sin rendir cuentas. En Hechos 4:32-35 vemos que la comunidad cristiana compartía todo, asegurándose de que nadie pasara necesidad. Ese es el modelo que el liderazgo actual debería seguir. Si los fieles no saben cómo se usan las contribuciones, si no hay informes claros ni acceso a la información, es una señal de alerta. Los recursos de la iglesia deben ser usados con integridad para apoyar la obra de Dios, no para sostener estilos de vida lujosos. La falta de transparencia corrompe la misión. El liderazgo cristiano debe reflejar el ejemplo de los apóstoles, quienes cuidaban al pueblo y administraban los recursos con temor de Dios. El dinero que entra a la iglesia pertenece a la comunidad, no a una élite, y debe emplearse para la expansión del Evangelio y ayuda a los necesitados. Muchos creyentes han sido defraudados al ver cómo sus ofrendas se usaron en lujos personales. Jesús advirtió sobre los falsos pastores que explotan al rebaño en lugar de protegerlo. Por eso, cada cristiano debe observar con atención la conducta y prioridades de sus líderes espirituales. Si en tu iglesia se exige pagar por asistir a cultos o eventos, es motivo para encender las alarmas. La casa de Dios fue pensada como un refugio para todos, sin importar su nivel económico. Pero cuando el acceso a actividades espirituales se condiciona con un precio, ya no hablamos de fe, sino de negocio. Jesús mismo, lleno de indignación, expulsó a los cambistas del templo diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». Mateo 21:13. No podemos permitir que la espiritualidad sea comercializada.
Es lamentable ver cómo algunas iglesias promueven conferencias y cultos con zonas VIP, donde quienes más donan reciben privilegios. Incluso se anuncian bendiciones especiales para los que pagan una entrada. Estas prácticas contradicen el mensaje de igualdad que Jesús predicó. Él nunca hizo distinción entre ricos y pobres. Nunca pidió dinero para sanar o enseñar. La salvación es un regalo de gracia, gratuito e incondicional. No se puede poner precio a lo que Dios ofrece libremente, y quien lo hace tuerce el Evangelio con fines egoístas. En Efesios 2, 8, 9, Pablo enseña que somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras ni pagos, para que nadie se gloríe. Si una iglesia sugiere que una ofrenda mayor traerá mayor bendición, está negando esta verdad fundamental. Ningún ser humano tiene la autoridad para vender lo que Dios da por amor. Además, esa conducta genera división dentro del cuerpo de Cristo. Aquellos que no pueden pagar se sienten excluidos, mientras los que aportan más son favorecidos, lo que es totalmente opuesto al corazón del Evangelio. Esta dinámica crea una comunidad fragmentada, donde los recursos determinan el valor espiritual de una persona. Santiago 2.1 nos exhorta a no hacer acepción de personas dentro de la iglesia. Dios no favorece al rico por encima del pobre, y ninguna iglesia debería hacerlo. Además del daño espiritual, estas prácticas manchan el testimonio del cristianismo ante el mundo. Muchos no creyentes se alejan porque ven en algunas iglesias más interés por lucrar que por salvar. Y eso desvirtúa por completo la misión que Jesús la iglesia está llamada a ser faro de amor, compasión y hospitalidad, no una empresa de marketing. Si una congregación se enfoca más en vender entradas y recolectar ofrendas que en acoger al necesitado, necesita urgentemente un cambio de rumbo. El verdadero culto a Dios debe ser accesible a todos, sin barreras económicas. Si se impone un precio para acercarse a Dios, esa iglesia ya no camina conforme al Evangelio. La gracia divina no tiene precio y no está en venta. Cualquier enseñanza que diga lo contrario es peligrosa y debe ser rechazada. Cuando se predica más sobre dinero que sobre salvación, la esencia del Evangelio se diluye. El núcleo del mensaje cristiano siempre ha sido la redención por medio de Jesús, no la acumulación de bienes. Si en una iglesia se dedica más tiempo a campañas financieras que a hablar de la cruz, se está desviando peligrosamente del camino. Jesús lo advirtió en Lucas 12:15. Guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Sin embargo, muchos cultos se han vuelto centros de coaching financiero, no de fe. Este tipo de predicación no solo es errada, también es engañosa. Personas que llegan buscando a Dios terminan atrapadas en promesas materiales. Se les enseña que la fe los llevará al éxito económico, como si Dios fuera un banco celestial. Aunque la Biblia ofrece sabiduría para administrar recursos, jamás puso el dinero como el centro de la vida cristiana. El foco debe ser siempre Jesucristo, su sacrificio y su llamado a vivir en santidad. Reemplazar esto por promesas de riqueza es una traición al propósito del Evangelio. Además, medir la bendición divina por el tamaño del patrimonio es un grave error. Si se predica que ser rico es prueba de fe, también se está diciendo que la escasez es sinónimo de maldición. Eso es contrario a la Biblia. Muchos siervos fieles pasaron por dificultades sin dejar de estar bajo la gracia de Dios. Pablo mismo vivió hambre, prisiones y escasez, pero jamás perdió su fe. Y 2 Corintios 11:27. La verdadera medida de la fe no es lo que tienes, sino cómo caminas con Dios, incluso en medio de la necesidad. Cuando la iglesia se enfoca en lo financiero, el pueblo pierde de vista lo más importante: crecer espiritualmente y conocer más a Dios. Las Escrituras están repletas de enseñanzas sobre perdón, amor, humildad y servicio, pero muchas veces estos valores son desplazados por enseñanzas sobre riqueza.
Esto deja a los fieles vacíos, sin dirección y sin herramientas para discernir. Un cristiano que no conoce la palabra es vulnerable a cualquier doctrina que le prometa bienestar material, y esa debilidad espiritual puede llevarlo a la ruina. Jesús no nos llamó a construir imperios económicos, sino a ser discípulos y llevar esperanza a los oprimidos. Sin embargo, hoy muchas iglesias están más preocupadas en levantar edificios que en alimentar al hambriento. Si se dedicara la misma pasión a evangelizar y ayudar que a las campañas de recaudación, el mundo conocería más del amor de Cristo. La verdadera prosperidad no se mide en bienes, sino en vidas transformadas y corazones restaurados. Todo cristiano debe preguntarse: ¿mi iglesia está cumpliendo con esto o se ha desviado? Si lo que más se predica es dinero y apenas se habla de arrepentimiento, vida eterna y comunión con Dios, algo anda mal. El objetivo de cada sermón debe ser acercar almas al Salvador, porque ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde el alma? Marcos 8:36. Una práctica muy peligrosa es la promesa de unciones financieras a cambio de donaciones. Algunos predicadores dicen que si das cierta cantidad, recibirás bendiciones multiplicadas. Pero esta enseñanza manipula la fe y no tiene fundamento en las Escrituras. Es una trampa que explota la necesidad del pueblo. La Biblia enseña que Dios provee, pero no condiciona sus bendiciones a la cantidad que se entrega. Un ejemplo claro está en Hechos 8, 18, 20, cuando Simón el mago intentó comprar el don de Dios y Pedro lo reprendió con severidad. Eso nos muestra que lo espiritual no se compra. Pero lamentablemente, algunas iglesias han tergiversado esto, diciendo que entre más das, más recibes. Incluso han creado rituales donde los fieles entregan dinero esperando milagros financieros. Pero Jesús nunca cobró por sanar ni por enseñar. Su gracia es gratuita. Cuando se vende una bendición, se está pervirtiendo el Evangelio. Eso genera una fe vacía, centrada en lo material. Las personas comienzan a buscar a Dios no por amor, sino por interés. Y cuando no reciben lo que esperaban, se sienten defraudadas y se alejan. Muchas han dado hasta lo último que tenían, creyendo en promesas que nunca se cumplieron. Eso ha llevado a algunos a renunciar a su fe por completo. Transformar la iglesia en una lotería espiritual es uno de los peores errores que se pueden cometer. Dios no opera con intereses humanos. La fe debe estar fundamentada en la soberanía de Dios, no en campañas de recaudación. Estas prácticas también dañan la imagen de la iglesia ante los no creyentes, que ven todo como manipulación. En lugar de ver la luz de Cristo, perciben codicia y engaño. El llamado de la iglesia es ser sal y luz del mundo, no un centro de lucro. El cristiano debe ser sabio y discernir si su iglesia sigue predicando el verdadero evangelio. Si el dinero ocupa el lugar de Cristo, es hora de abrir los ojos y buscar una comunidad centrada en la verdad del reino. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quien busca a Dios solo por lo que puede recibir, ha perdido el propósito de la fe. Una iglesia sana actúa con transparencia, especialmente en el uso de los recursos. El dinero que se entrega debe ser administrado con temor de Dios, pero en muchos lugares no se rinde cuentas. Los miembros no saben en qué se usa lo que donan, y eso es una falta grave, porque lo que se oculta muchas veces esconde corrupción o abuso. Cuando en una iglesia no se brinda información clara sobre cómo se usan los recursos económicos, se rompe la confianza de los miembros. En Hechos 4, 34, 35, vemos que los primeros cristianos llevaban sus ofrendas a los apóstoles y ellos las distribuían según las necesidades de cada uno, asegurando que nadie pasara necesidad. Esa práctica reflejaba un compromiso genuino con la integridad y el bienestar del pueblo de Dios. Pero si hoy se pide constantemente que los fieles contribuyan, y al mismo tiempo se oculta el destino del dinero, eso es una grave señal de alerta.
En algunas congregaciones se observa un gasto excesivo en lujos para los líderes, mientras los programas sociales y las misiones son descuidados. Esto contradice por completo el espíritu del Evangelio, que nos enseña a servir, a compartir y a priorizar a los más necesitados. Jesús no toleró a los líderes religiosos que explotaban al pueblo y los reprendió fuertemente por hacer de la fe un medio de ganancia personal. Mateo 23, 25, 28. Si una iglesia rehúye la rendición de cuentas, los miembros tienen todo el derecho de cuestionar esa actitud. La falta de transparencia también trae como consecuencia el deterioro de la comunión dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia debe ser un lugar de confianza, integridad y amor fraternal, pero cuando los fieles sienten que algo se está ocultando, se produce desilusión y distanciamiento. Muchos creyentes sinceros se han apartado, no solo de su congregación, sino incluso de la fe, por asociar el cristianismo con corrupción e hipocresía. Esto es una tragedia espiritual. El nombre Dios termina siendo deshonrado por las acciones ocultas de quienes deberían representarlo. Pablo escribió en 2 Corintios 8:21 que debemos procurar lo correcto no solo ante Dios, sino también ante los hombres. La Iglesia está llamada a ser un modelo de honestidad, especialmente en lo que respecta a la administración del dinero. Lo ideal sería que cada congregación contara con un sistema transparente de rendición de cuentas accesible para todos los miembros. Algunas iglesias realizan asambleas periódicas donde presentan informes detallados de ingresos y gastos, que fortalece la confianza y demuestra un liderazgo comprometido con la verdad. Este tipo de prácticas fomenta un ambiente saludable, donde los miembros se sienten parte activa de la misión y tienen claridad sobre el propósito de sus contribuciones. Además, elimina especulaciones y evita que surjan sospechas innecesarias. Cuando hay transparencia, los fieles también se sienten más motivados a colaborar. Saber que sus ofrendas están siendo usadas para misiones, asistencia social y evangelismo da sentido y propósito a su generosidad. A nadie le gusta dar a ciegas. La confianza es clave para fomentar una cultura de dar con alegría. Como dice 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre, pero esa alegría nace de la seguridad de que lo que damos se está usando con responsabilidad. Cada creyente debe estar atento y tener discernimiento espiritual para evaluar si su iglesia actúa con integridad. Si hay misterio en torno al manejo del dinero, evasivas cuando se hacen preguntas, o señales de enriquecimiento de parte de los líderes, eso debe ser cuestionado. El dinero que llega a la iglesia debe glorificar a Dios y servir a la comunidad, no engordar cuentas personales. La transparencia no es un lujo ni una opción, es un principio fundamental del Evangelio. Mantener una iglesia saludable y fiel a su propósito depende de la honestidad con la que se administran sus recursos. Si has notado alguna de estas señales en tu congregación, es momento de orar, discernir y, si es necesario, buscar una comunidad que realmente honre a Dios en todas sus áreas. No ignores las señales. Dios no quiere que su pueblo sea manipulado, sino que viva en verdad, justicia y libertad espiritual. La iglesia debe ser un reflejo de su carácter. ¿Alguna vez has sido testigo de alguna de estas prácticas? ¿Cómo impactaron en tu fe y tu relación con Dios? Te invito a dejar tu comentario, porque tu experiencia puede ser de gran ayuda para otros. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que lo necesite. Tu apoyo nos ayuda a seguir difundiendo este mensaje. Y ahora, mira el siguiente video recomendado en pantalla. En él te mostraré otra alerta espiritual que puede ayudarte a abrir aún más tus ojos. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.